Bueno, vamos a comenzar la mesa redonda de síndromes coronarios agudos. Tenemos excelentes amigos para discutir un tema que es realmente relevante para todos nosotros. Ustedes saben muy bien que el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es quizás la forma, o es quizás no, es con seguridad la forma más frecuente de presentación clínica de descompensación aguda de la enfermedad coronaria crónica, por mucho. En general estos pacientes son más longevos, en general estos pacientes comparten mayor número de comorbilidades, en general tienen una anatomía coronaria para revascularizar mucho más compleja que los pacientes con elevación del ST, y las técnicas de aproximación de resolución son bastante diferentes entre uno y otro, y los tiempos de resolución también son bastante diferentes entre uno y otro. Las últimas guías se publicaron hace aproximadamente, eh, si no recuerdo, en el 2015-2016, y a partir de allí ha habido mucha evidencia nueva que nos permite o permitió que se hiciera una actualización de las guías en muchos escenarios. En esta mesa redonda quisiéramos que entre todos respondiéramos a estas preguntas: si la troponina de alta sensibilidad es un biomarcador exclusivo para diagnóstico de infarto de miocardio en este momento, si los protocolos ultra rápidos para el alta desde la emergencia son aplicables en la vida real, que si el angiotá coronario es la herramienta diagnóstica no invasiva desde la misma sala de emergencia y se debe implementar como sugerencia para todos los que trabajemos en esas áreas de atención, si la angiografía coronaria inmediata versus temprana tiene alguna diferencia, cuándo se debe aplicar cada una y por qué. La coexistencia de dos entidades tremendamente mórbidas para cualquier paciente, la fibrilación auricular y el síndrome coronario agudo, cuando usamos doble terapia, cuando usamos triple terapia, se abandonó la triple terapia, o simplemente siempre utilizaremos un poco de cada una. El prasugrel, que es un medicamento que hace rato dejamos un poco en la parte de atrás del escenario, se queda con la prescripción exclusiva de los infartos de miocardio sin elevación del ST cuando conocemos la anatomía. Y estas combinaciones, ¿cuáles son las que ustedes creen que deberían ser las más preferentes, o en qué situaciones las podríamos utilizar? P2Y12 más aspirina, ASA más anticoagulante de acción directo, P2Y12 más anticoagulante de acción directo. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? Todos sabemos que el diagnóstico en la sala de emergencia se hace desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista electrocardiográfico y desde el punto de vista sérico. Y con esto nosotros tenemos que ser absolutamente rutinarios. No podemos tratar de inventar el agua tibia. La clínica es tremendamente importante y tiene mucho valor en el contexto del síndrome coronario agudo para inclinar la balanza hacia que ese paciente tiene alta probabilidad de estar en el medio de un síndrome coronario agudo o tiene baja probabilidad de estar en el medio de un síndrome coronario agudo. No es lo mismo que un muchacho llegue con un dolor en el centro del pecho, que tenga 22 años, que juega en un equipo de fútbol, a una señora de 65 años que fuma, es diabética y está en tratamiento con hipertensión. Son totalmente diferentes. La señora mayor tiene mucho más riesgo de tener un infarto que el muchacho de 20 años que practica algún deporte de alta exigencia. El electrocardiograma, por supuesto, y las otras cuatro utilizan, por supuesto, entonces, la situación clínica, las variables, las variaciones del ST en el electrocardiograma y, por supuesto, de la onda T, los valores de troponina a la llegada, y más allá de los valores de troponina a la llegada, el comportamiento de la troponina ultrasensible en ese escenario, esa diferencia, ese gap o ese brinco que hace la troponina a la llegada inicial y en la siguiente toma hace el diagnóstico o no de que estemos en el medio de un síndrome coronario agudo, y entonces uno puede rápidamente descartar de que se trate de un infarto de miocardio, de que tengamos la duda y tengamos que observar al paciente, o de que tengamos definitivamente la conclusión de que estamos manejando un infarto del miocardio, porque el valor de la troponina ultrasensible cuando el paciente ingresa a la emergencia, que ya tiene 4 horas de evolución, es tremendamente elevado, es más de 5 veces el valor, y cuando tiene ese valor se correlaciona más del 90% con la posibilidad de que el paciente tenga efectivamente un infarto del miocardio. Si el valor es totalmente normal, esperamos la nueva medición en la siguiente hora, o si es absolutamente normal y el paciente tiene 4 horas con dolor, eso seguramente no es un infarto, porque la sensibilidad de estas nuevas mediciones es absolutamente potente y es tremendamente específica para injuria miocárdica. Entonces han propuesto estos protocolos
para descartar cuál es el paciente que se queda o se va, y comienza con el de 1 hora, con el de 2 o con el de 3 horas. En muchos centros ya se está aplicando el de 1 hora. Es una cosa tremendamente pragmática, particularmente en la situación de pandemia. Si se dispone de troponina ultrasensible, en 1 o 2 horas máximo uno pudiera estar resolviendo quién se queda, quién se va y quién va a un estudio extra complementario. Y aquí no me quisiera detener para que ustedes entonces me den sus opiniones con respecto a cómo lo manejan ustedes en su centro, qué utilizan y qué no utilizan de esta propuesta que hacen las nuevas guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, quién se va a la casa, quién se va a hospitalización para observación, quién va a la unidad de cuidado coronario. Y una vez que están en cada una de esas áreas dispuestas, como lo dice el diagrama, ¿qué hacen? Hacen estudios ecográficos, hacen estudios angiográficos a través de tomografía, hacen estudios angiográficos invasivos. Sus opiniones, muchachos. Bueno, vamos a darle chance a Isis. La dama primero. Buenas noches a todos. Primero, y además, Isis ha manejado una unidad de cuidados coronarios por muchos años, así que nos debe iluminar grandemente. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes en este momento, en este importante encuentro que tenemos de cardiólogos y de médicos en general. Fíjense, bueno, lo primero que yo quiero llamar la atención es la diferencia que hay entre las troponinas de alta sensibilidad y las troponinas convencionales. ¿Por qué yo quiero llamar hacer este inciso? Porque todavía contamos en nuestros laboratorios aquí en el país con troponinas cualitativas y con troponinas convencionales. No es en todos los laboratorios, no es en todos los sitios donde contamos con troponinas de alta sensibilidad. Entonces, es importante saber cuál es la utilidad de las troponinas de alta sensibilidad. Primero, porque nos permiten ver un grupo de pacientes con infarto que antes no podíamos ver. Porque la sensibilidad de la detección no era tan importante en este grupo de troponinas convencionales. Lo otro es que los valores predictivos negativos de las troponinas de alta sensibilidad son sumamente elevados y nos dan alguna seguridad y alguna garantía cuando nosotros estamos egresando a nuestros pacientes para saber que el paciente tiene bajo riesgo de complicaciones o bajo riesgo de sufrir eventos cardiovasculares adversos en los siguientes 30 días. Entonces es muy importante saber estas diferencias entre las troponinas convencionales y las troponinas de alta sensibilidad. Efectivamente, estas troponinas de alta sensibilidad en la emergencia permiten hacer diagnósticos tempranos y rápidos para saber cuál es el paciente que ingresa. Eso baja los costos de hospitalización, que en este momento y en esta situación mundial es muy importante bajar los tiempos de hospitalización en emergencia y los costos de hospitalización. Totalmente. Las troponinas de alta sensibilidad hecha al momento de llegar al paciente, es decir, una determinación tomada en el momento que entra el paciente a la emergencia, permite, si el paciente tiene más de 3 horas de dolor, con una gran sensibilidad, saber si el paciente se puede ir a casa. Si yo tengo una troponina de alta sensibilidad con un valor negativo o muy bajo, ya yo puedo saber que este paciente probablemente se puede ir a casa con bajo riesgo. Si tengo dudas porque el electrocardiograma no es diagnóstico, porque clínicamente me sigue pareciendo, entonces probablemente vaya a una determinación a la hora y veré las variaciones que hay de la troponina, una troponina ya sea negativa o de un valor muy bajo con respecto a su valor siguiente, que es el valor a la hora. Si ese valor a la hora tiene variación significativa, tiene un delta significativo, dependiendo del análisis que se esté estudiando, de la determinación o del ensayo que se esté usando en ese laboratorio, podríamos entonces volver otra vez a la posibilidad de egresar al paciente si no hay variaciones importantes o de mantener el paciente en observación o decidir si la variación realmente es importante, llevarlo de una vez a una unidad de cuidados coronarios o a una estrategia invasiva o hacer un estudio adicional. Entonces, eso de poder nosotros determinar en 1 hora si hay dudas, inclusive 2 horas, o si el paciente consulta muy tempranamente, en 3 horas, si el paciente ingresa a la unidad de cuidados coronarios, si va a una estrategia invasiva o se va a su casa, yo creo que en este momento es uno de los puntos más importantes que tenemos para resaltar
en la indicación que tiene la guía y en el cambio que hubo en la indicación para el uso de estos algoritmos diagnósticos. Totalmente, tanto es así que la troponina pasa a ser el centro del diagnóstico serológico del infarto y abandonamos la CK-MB, las transaminasas, todo este tipo de cosas que a veces incluso complicamos un poco la interpretación de lo que estábamos haciendo y te permite simplemente manejar logísticamente la emergencia con propiedad acerca de quién se queda, quién se va y quién va a observación. Ahora, más allá del hecho de que sirva para dar de alta a un paciente de temprano, tiene otro valor. ¿Tú le ves algún otro valor más allá del hecho de ahorrar dinero en un centro público de primer mundo donde dar de alta más rápido al paciente implica ahorrar dinero? Bueno, lo importante es justamente lo de alta sensibilidad, es que te permite detectar injuria miocárdica muy precoz. O sea, que tú puedes tener una placa rota sin oclusión 100% de la arteria, que simplemente embolizó distal y produce una elevación muy temprana que con las troponinas cualitativas no podíamos identificar, no tenían la sensibilidad y ahora lo podemos identificar. Probablemente nosotros egresamos pacientes de la emergencia anteriormente en riesgo porque sus troponinas no tenían la sensibilidad para detectar la injuria miocárdica temprana y ahora nosotros lo podemos hacer y podemos hacer por ese paciente las intervenciones terapéuticas adecuadas. Okay. Farmacológicas. Ese es un punto que va más allá de la prisa de darlo de alto, no, es decir, detectar necrosis miocárdica de manera muy sensible, pues. Muy sensible, totalmente. Pero incluso en nuestro medio, eso de darlo de alta en una hora, ni en privado ni en público pasa, ¿no? Pero, porque la conducta agresiva te la deja el electrocardiograma. Si hay elevación del ST, hay que intervenir ya. Y si no hay elevación del ST, hay otros criterios que manejamos para ver si va urgente o no va urgente a una intervención por hipercutánea. A nivel mundial, el manejo de los costos se ha hecho cada vez más determinante y en este año en particular, el manejo de las personas y su estancia o su periodo de estancia en la emergencia es vital. Entonces tú no puedes, antes nosotros lo podíamos hacer, teníamos 12 horas un paciente en la emergencia, al día siguiente decidíamos, pero realmente en este momento no es conveniente por todo lo que nosotros sabemos del COVID particularmente. Pero además, la utilización sana de los recursos es una cosa que nosotros tenemos que meter en nuestros genes y saber utilizarlos de manera consciente. Ok, el COVID sería entonces otro punto, de acuerdo. Claro. Eso sería otro punto importante de considerar. Muy importante considerar que, claro, va a tener, ahí está el doctor Iván, que se puede incorporar a la discusión, por supuesto, tiene el problema de que como tiene una gran sensibilidad, la troponina es capaz de detectar injuria miocárdica no coronaria con tremenda facilidad. Entonces nosotros tenemos pacientes que tienen un toque, por decirlo, miocárdico de COVID, que pueden tener una elevación de troponina y no tienen infarto del miocardio. Entonces son dos cosas completamente diferentes, pero la troponina positiva en un paciente COVID positivo es un marcador absoluto de riesgo de mortalidad y de complicaciones. Pero claro, eso sería otro tema que no tiene que ver con pero esa es la facilidad que te da y la versatilidad que tiene esta enzima. Más por miocarditis que por aterotrombosis. Sí. Pero ahí importa el delta, porque está incluyendo, y si el paciente puede tener COVID o no, y uno no lo sabe, si hay un delta grande, como explicó antes Isi, o sea, si nosotros tenemos una variación en una hora de la troponina importante, tenga el paciente COVID o no tenga, ahí uno tiene que pensar que el paciente, aunque sea COVID, estamos presente en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Sí, claro. Siempre va a depender, por supuesto, nuevamente de la clínica del paciente, porque claro, el paciente viene y no tiene dolor y el paciente no tiene cambio en el electro. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que por eso siempre es una cosa de integración. Tenemos que sumar siempre las 4 variables, el valor absoluto, el delta, la clínica y el electro. De manera de no hacer, sobre todo porque llevar a un paciente con COVID positivo con la presunción diagnóstica de un infarto del miocardio es una conducta que pone en riesgo a muchos operadores. Tienes que estar muy seguro que eso es lo que necesita el paciente y solamente probablemente una elevación formal del ST lo decidiría. Mientras que un no infarto una no elevación del ST te permitiría tratar de ser conservador hasta donde te sea posible. De acuerdo.
Fíjate, dentro de la pregunta que tú tienes colocada allí en la primera lámina es que si la troponina es exclusiva para el diagnóstico de infarto. Realmente la respuesta tajantemente tendría que ser no, a pesar de que ayuda mucho porque el valor predictivo negativo es alto y el valor predictivo positivo de estas troponinas de alta sensibilidad suben. Es decir, son mayores que los que teníamos previamente. Pero tenemos que recordar que hay muchas patologías que son capaces de producir elevaciones de troponina. Las arritmias, la insuficiencia cardíaca, la miocarditis, las enfermedades valvulares, etcétera, son capaces de producir elevación de elevación de troponina, y que la interpretación de esta elevación de troponinas en un paciente con dolor torácico, electrocardiograma y la sintomatología específica es lo que nos puede permitir realmente saber si estamos en presencia o no de un infarto sin elevación del ST. Sí, bueno, y el otro punto es que llegas a pensar que si la troponina de alta sensibilidad está positiva, el paciente está en alto riesgo, y si la tiene negativa, no está en alto riesgo. Y pareciera entonces que los pacientes con angina inestable, ninguno tiene alto riesgo, porque todas las anginas inestables tienen troponina negativa. Ese es el otro punto, que hay pacientes con angina inestable que tienen alto riesgo y que aun cuando tengan la troponina ultrasensible alta, igual se tienen que quedar hospitalizados porque tienen alto riesgo. Claro, ahí lo que pasa es el tipo de paciente ahora que tú pudieras, en el contexto de tus recursos, en el recurso ideal, pues, en el recurso ideal ese es el paciente que tiene un electro que no se modificó mucho, que tiene una troponina que está esencialmente normal, o sea que hasta ese momento no tiene ningún diagnóstico de infarto de miocardio. Ese paciente es como el 30% de los grupos que llegan a la emergencia pudieran derivarse a una prueba de inducción de isquemia acompañada de imagen, no una prueba de inducción, no es la prueba de esfuerzo convencional, que ha ido perdiendo valor cada vez más como prueba única para detección de isquemia, debe ser siempre acompañada de alguna imagen, o a una prueba anatómica de diagnóstico de enfermedad coronaria con tomografía, que pasa a ser una de las herramientas más importantes ahora para identificar enfermedad arterial coronaria, y reforzado particularmente por el estudio isquemia, que es ese estudio gigantesco que acabamos de discutir y presentar y que tiene tanta controversia. Sí, yo creo que entiendo también a Juan que él se refiere a que hay otras cosas también que dan riesgo, no solo la troponina. O sea, un paciente que tenga, por ejemplo, una elevación, eso es una de las cosas nuevas de la guía, un paciente que tenga una elevación del ST transitoria, por ejemplo, ya eso solamente se considera un factor de riesgo que hay que llevarlo a geografía en las primeras 24 horas, por ejemplo. Claro, tiene un cambio en el electro. Yo te digo lo que está todo normal, pero tiene la clínica. Ese es el que te digo que queda como intermedio y puede ir a tomografía sin necesidad de geografía. Es lo que te quiero decir. Todo lo demás es alto riesgo. Ese paciente, por ejemplo, ya va a cateterismo directo. Si él tiene dolor y cada vez que le da dolor le da una elevación del ST, por supuesto, ahí listo, aunque sea de 3-4 minutos, el paciente va directo a cateterismo. Pero ya tiene una elevación del ST, o sea, tiene indicación formal de electrocardiograma. Aunque tenga troponina normal. Claro, pero tiene la indicación del electro, que es otra cosa. ¿Entiendes? De acuerdo. Sí, exacto. El tema es que tener en cuenta que la troponina ultrasensible nos hace olvidar todo lo demás, lo clásico, ¿no? La clínica y el electro. El tema es la clínica, el electro y la bioquímica. Pero la bioquímica de repente no puede opacar la clínica y el electro. De ninguna manera. Por eso dejé la imagen, porque el diagnóstico se hace con todos esos elementos, no con la troponina. Se hace con los elementos, fíjate, como la importancia que le dan al gráfico de la distribución del dolor, la irradiación, y a medida que tiene más elementos de un síndrome coronario, más florido es la presentación clínica. Sí, yo insisto porque de repente alguien pudiera llegar a pensar en una emergencia que si la troponina ultrasensible está negativa, el paciente se puede ir para la casa. No, muy importante que no. Muy importante que no. Entonces hay que considerar la clínica y el electrocardiograma para decidirlo. Si estamos en estas 4 variables, volvamos a fíjate, la clínica, de hecho, ocupa el espacio más importante, el electrocardiograma, o sea que seguimos usando lo que nosotros usamos cuando éramos estudiantes de medicina. Pero ahora tenemos los mismos 3 elementos complementarios que aumentó la sensibilidad de hacer las cosas un poco más rápidas para beneficio de este cuadro clínico. A veces teníamos que esperar horas por esta positivización, pero si esto está positivo muy tempranamente, ese paciente pudiera ir directamente en las próximas 24 horas a una biografía coronaria.
Esas son las ventajas de esta sensibilidad. Pero sin ninguna duda, la clínica y el electro son determinantes. Ahora, hay otros factores, hay otros, sí, eventualmente pudiéramos utilizar algún otro. O no, pudiéramos hacer la GIOTAC si el paciente no tiene troponina positiva y el electro es normal, pero el síndrome clínico es muy típico. Ese paciente puede ser derivado a una prueba complementaria de isquemia con imagen o a una tomografía coronaria que se decide en el centro de acuerdo a la experticia de cada centro. No sé qué utilizan ustedes más, porque básicamente, si yo tengo un experto en imágenes y lo puede hacer con un protocolo de baja radiación, por supuesto la tomografía coronaria pareciera que da mucho más información finalmente, incluso para el paciente, si no tiene enfermedad, obstructiva, pero tiene enfermedad arteriosclerótica, ha demostrado que esos pacientes cambian más sus hábitos de vida que lo que se le informa solamente de una prueba de esfuerzo convencional negativa. Esto una de las cosas. Sí. Buenas noches a todos. No te vemos, ¿no? Escuchándolo. Sí, ¿me escuchan? Sí, no, escuchándolos a todos, yo pudiese resumir que en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, todo pareciera y las decisiones son mucho más fáciles, ¿no? Simplemente llevar al paciente a revascularización, abrir el vaso, o bien farmacológicamente o bien mecánicamente. El detalle está en ese abanico tan grande de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, donde tenemos pacientes que van desde pacientes con un muy bajo riesgo hasta pacientes con muy alto riesgo. Lo que acaba de decir Isis con respecto al tema de la troponina de alta sensibilidad, probablemente eso mejora el tiempo de respuesta y incluso desde el punto de vista epidemiológico va a aumentar la cantidad de esas anginas inestables que en algún momento se quedaron como anginas inestables y que ahora dejan de ser anginas inestables para pasar a IM sin elevación del ST. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que efectivamente en esos pacientes, lo acaba de decir José Miguel, en esos pacientes que de bajo riesgo, que persisten con dolor en el pecho, que tienen un electrocardiograma no convincente, tenemos varias herramientas que pudiésemos utilizar en la sala de emergencia, evidentemente si tenemos la disponibilidad. Y una de ellas es la angiotomografía. Ahora bien, la angiotomografía, lo importante de esta técnica es su valor predictivo negativo, es decir, que si tenemos un paciente que estamos pensando en que no tiene nada, pero el paciente sigue con síntomas, la indicación de hacerle una angiotomografía es para confirmar que ese paciente por lo menos no tiene algo que nos vaya a complicar la existencia. Entonces, el valor predictivo negativo, que algunas series hablan hasta del 100%, es lo más importante en el uso de esta técnica. Acabamos de ver a María Carolina exponer el estudio RAPID CT-CA en pacientes de moderado o alto riesgo, y resulta que los pacientes de moderado o alto riesgo no se beneficiaron en lo absoluto de mandarles a hacer una angiotomografía, porque esos pacientes ya pareciera estar claro que se benefician de llevarlo a una angiografía invasiva y terminar de resolverlo con una angioplastia y con el implante de stent o con el método que nosotros elijamos en el momento. Entonces, lo más importante de la angiotomografía es saber a qué pacientes nosotros le vamos a indicar la angiotomografía si tenemos la disponibilidad en nuestro centro, ¿no? Básicamente, eso no sé qué piensan ustedes, pues. Hay una pregunta del doctor Félix Sánchez, no sé si tú la estás viendo, Juan José. No lo estoy viendo. En un paciente con dolor típico y con criterios de alto riesgo, ¿esperaría resultados de troponina alta sensible para decidir PCI, o sea, intervención coronaria percutánea? Bueno, no. Bueno, la verdad es que una guía, tú puedes tener mayor de 140, tú puedes tener un GRACE mayor de 140 con una troponina negativa. O sea, es correcto. Y tienes indicación de, pero no es urgente, no es ya. No hay que salir corriendo con el paciente, son dos cosas diferentes. Es diferente a la elevación del ST. Ahí lo que hay es que hablar de lo que dice la nueva guía del criterio de muy alto riesgo y alto riesgo. Sí,
Debe tenerlo por ahí, José Miguel, ahí está clarito la diapositiva, porque por supuesto si el paciente tiene muy alto riesgo, que lo esto es lo importante de aclararlo, Abelardo, aclararlo bien, porque no hay poco riesgo, nada más hay de todo grupo, se acabó. Sí, o sea, hay 3 grupos, según las nuevas guías, muy alto riesgo y bajo riesgo. No hay intermedio. No hay intermedio. El de muy alto riesgo es el paciente que tiene indicación 1C, porque realmente no hay trabajo, pero la experiencia y la lógica te dicen que si un paciente tiene inestabilidad hemodinámica, tiene shock cardiogénico, tiene unas arritmias unas TB sostenidas que están entrando y saliendo, que son arritmias fatales, o tiene complicaciones mecánicas tipo insuficiencia mitral severa, comunicación interventricular por el infarto, o tiene insuficiencia cardíaca, ese paciente hay que tratarlo como si fuera una angioplastia primaria. Es decir, el paciente hay que meterlo en las primeras 2 horas de que llegue el paciente a la emergencia. Eso es igualito que si tuviera un síndrome coronario con elevación del ST. Y el último punto me parece muy importante que tenemos que destacar, que es el del electrocardiograma, que tiene depresión del ST de más de 1 milímetro en 6 derivaciones y que además tiene elevación en ABR o en B1 o en los 2. Ese paciente tiene un tronco principal. Y nosotros hemos tenido casos claros de que esos electros son típicos. Ya cuando uno ve ese electro siendo hemodinamista, tú dices, perro, ya yo sé lo que viene. Activa inmediatamente el laboratorio. Ya tú sabes lo que viene. Ese paciente tiene un tronco con derecha. Ese paciente es un paciente de muy alto riesgo y tienes que meterlo como si fuera la angioplastia primaria. Después, ¿qué es lo otro que dicen las guías ahorita nuevas? Que el paciente que se activa el algoritmo que se presentó antes, que dijo, o sea, que ya entra en el roll-in, ese paciente que ya tiene un diagnóstico de STEMI, ese paciente debe ir a una angiografía en las primeras 24 horas, igual los que para nosotros siempre han sido de alto riesgo, que tengan troponina positiva o que tengan cambios dinámicos del ST. Hay algo, y que tengan un GRACE de más de 140. Las guías europeas solo están tomando en cuenta el riesgo GRACE. Todos los demás no lo toman en cuenta, ni TIMI, ni nada de eso. Solo GRACE, más de 140 o menos de 140. Si tiene más de 140, alto riesgo. Si tiene medio de 140, ya, y no tiene ninguno de todos estos criterios que dijimos antes, es un paciente de bajo riesgo, en donde va a lo que estaban hablando anteriormente. Y hay algo también muy importante, que eso sí también es nuevo, es que antes, cuando un paciente llegaba en paro cardíaco al hospital, uno lo consideraba de muy alto riesgo y generalmente lo metía directamente al laboratorio de hemodinamia. Esos pacientes ahorita se consideran de alto riesgo, pero no de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque el estudio COAT demostró que esos pacientes, si no tienen ninguno de los criterios de muy alto riesgo, de que están inestables, de que tienen shock cardiogénico, todo lo que hablamos antes, ese paciente puede esperar las primeras 24 horas para evaluarle su estado neurológico, porque no hay nada más desagradable, nos ha pasado probablemente a todos los hemodinamistas, que agarramos y metemos al paciente por la presión de que hizo un paro, de que el paciente, de que se va a volver a hacer el paro y se va a morir tal, lo metes, le hacen la angioplastia, le mejora el corazón y después el paciente queda con muerte cerebral y es un paciente que queda ponchado para toda su vida con eso. Entonces, eso está haciendo que las guías cambiaron ahí y los pacientes con paro fuera del hospital se pueden evaluar en las primeras 24 horas. El pronóstico de ellos fue igual en el estudio COAS que si lo hicieran en las primeras 2 horas, o sea, en forma inmediata, y eso ha cambiado en las últimas guías. Yo creo que eso es bien importante también. Lo más importante aquí de lo que ha dicho Abelardo es que ahora tenemos, y para responderle a Félix, tenemos 2 indicaciones para hacer angioplastia con urgencia. Una en las primeras 24 horas, que es los pacientes de alto riesgo definidos como están en ese cuadro, y otros los de muy alto riesgo. No hay intermedio, entonces los de bajo riesgo, tú puedes decidir cómo lo manejas posteriormente, si con lo que hemos hablado antes. O sea que esto es muy importante. En España y en muchos centros europeos, el tema de estas 24 horas, de hacer un cateterismo en las siguientes 24 horas, pudiera ser complejo cuando esto sucede el viernes a las 4 de la tarde. Porque viene un fin de semana y muchos de los intervencionistas europeos creen que no hay ninguna urgencia para hacer un estudio el sábado, el domingo,
y que se pudiera esperar perfectamente hasta el lunes, pero bueno, la indicación por guidelines, y siempre son discutibles porque una cosa es lo que dicen los guidelines, otra cosa se opera en el día a día, pero la indicación es que este paciente con estas características debe ir a un estudio angiográfico en las siguientes 24 horas. Una cosa es la vida real y otra cosa es lo que se debe hacer. Absolutamente. Por ejemplo, en nuestro país... ¿Cómo tú puedes adaptar a tu centro? Tú tienes que adaptar siempre a la realidad de tu centro. En nuestro país tenemos el problema en privado de la aprobación de los seguros. Y la aprobación de los seguros puede tardar 24 a 48 horas. Y entonces puedes tener un paciente que necesitas meterlo en las primeras 2 horas y lo metes a las 24 o a las 48 horas. Entonces aquí caemos directamente en la discusión. Creo que había una pregunta del doctor Navarro con respecto a la disección aórtica. Y ciertamente aquí tendríamos que decidir, que es una cosa que las guías abolen en esta propuesta, que es si nosotros usamos precarga con antiplaquetarios, doble terapia antiplaquetaria o no. Entonces, según estas guías, nosotros no usamos más la precarga con antiplaquetarios de alta potencia como ticagrelor, ni siquiera con prasugrel. La verdad es que la recomendación es esperar hasta tener la anatomía, porque, entre otras cosas, como lo recordaba el doctor Navarro en su pregunta, los pacientes pueden estar con una troponina positiva o con un dímero D alto y dolor torácico en el medio de un síndrome aórtico agudo y no un síndrome coronario, o un paciente que puede ser potencialmente quirúrgico, que necesite cirugía inmediatamente después de obtener la anatomía coronaria, y además porque los trials no mostraron ningún beneficio ni en el ACOS, ni en el SCAR, ni en el reciente que comparó prasugrel con ticagrelor 5. Alfeus. No, ahorita lo digo. Y ni comparó cabeza a cabeza el ticagrelor con el prasugrel. Cisarreac 5. Demostró que el prasugrel, cuando lo compararon cabeza a cabeza, resultó ser mejor, al menos en este estudio, que el ticagrelor. Es el único estudio donde se ha comparado cabeza a cabeza. Y por eso se subió la indicación de prasugrel para hacer el medicamento de elección en estas circunstancias, si tenemos ya la anatomía coronaria en nuestras manos a través de una coronariografía. Y ahí, nuevamente, hay mucha controversia, porque a veces no tenemos ticagrelor, a veces no tenemos prasugrel, y otras veces no tenemos clopidogrel, y tenemos que adaptar nuestras realidades a las exigencias del mundo ideal, pero esto es lo que propone el mundo ideal. No sé su opinión. Sí, es que de acuerdo. El pretratamiento viene desde hace 10 años, José Miguel y Juan tan claro en eso, que eran discusiones que nos tirábamos. Sí, totalmente. Eran discusiones grandes, pero es que realmente nunca hubo un estudio que demostrara que el pretratamiento era mejor. O sea, todo era en base a lo que estaba, en base a los estudios que había ya con pretratamiento establecido, pero no había estudios cabeza a cabeza de pretratamiento contra no pretratamiento. Esos estudios no existían. Sí, pero por eso ellos unen el hecho de no usar pretratamiento, que está abolido, con el hecho de que tú haces angiografía en las siguientes 24 horas. Pero si tú vas a tener 72 horas o 96 horas, mientras la logística de tu centro te permite la angiografía, entonces probablemente se justifica en ese contexto que tú utilices doble terapia antiplaquetaria para disminuir la carga isquémica potencial de tu paciente. Y con carga. Es que ahí también está lo otro, de que tienes los medicamentos nuevos, como prasugrel y ticagrelor, que rápidamente te hacen efecto a la media hora de darla. Apenas tú se lo das. Tenías que esperar 6 horas. Entonces, era otra situación. La situación de ahorita es... Además de la resistencia, hay una cantidad de pacientes que son resistentes a clopidogrel. Entonces, de alguna manera complicaban un poco más estas decisiones, pero nosotros tenemos ahora esta cantidad de medicamentos probables, y entonces, bueno, siempre habrá fanáticos del ticagrelor. De hecho, el ticagrelor, con su afectación positiva de la mortalidad, disminuyó la mortalidad, era el medicamento que más se proponía. Además, era válido en todos los escenarios, los síndromes coronarios agudos, en tratamiento conservador, en tratamiento antes de la cirugía, en elevación, sin elevación, y con conocimiento o no de la anatomía coronaria, o sea que era muy fácil no complicarse. Mientras que con el prasugrel tú tienes que complicarte y además excluir los grupos de riesgo, la edad del paciente, el peso, el antecedente de ACV, etcétera, que te hace un poquito más difícil su utilización. Pero eso es lo novedoso ahora de la guía. Es prasugrel y es realmente
la elección, por lo menos en categoría 2A, si conoce la anatomía coronaria. Sí, y la evidencia no es hay, ISAR-5. No hay precarga. ¿De acuerdo? Y la evidencia es ISAR-5. ISAR 5. Esencialmente, pero la COUS y el registro SCAR, que es el de los suecos, fue muy contundente en que no tenía ningún sentido hacer precarga, y eso es mundo real, es una enfermedad coronaria registrada al dedillo, porque los escandinavos son espectaculares en eso, y resultó que no modificó de ninguna manera ni los eventos recurrentes isquémicos ni la mortalidad de sus pacientes. Incluso que... Sí, no, tú, Gerardo. Un trabajo que tenemos que hacer ahorita duro, porque así como antes se le metió en la cabeza a todo el mundo que apenas llegaba y que uno peleaba, porque apenas llegaban le daban la precarga con 300 miligramos de clopidogrel de una al paciente. Ahorita tenemos un trabajo duro en las emergencias, que es quitarle ese switch a todo el mundo para que no precarguen a los pacientes. Bueno, porque nosotros mismos por mucho tiempo propusimos 300 en todas las emergencias. Era lo que se hacía en todo el mundo, por cierto. No era que... Pero eso bueno, tenemos que trabajar. Eso va a costar meses y cuidado años quitarlo. Totalmente. De hecho, todo esto esto tenemos que acordarnos, José Miguel lo ha nombrado varias veces, es el mundo ideal y el mundo real. En el mundo ideal no deberíamos darle pretratamiento a los pacientes hasta no conocer la anatomía coronaria. El mundo real, o nuestro mundo real, es que a nosotros se nos retardan mucho los estudios. Entonces, yo creo que hay que individualizar muy bien para saber a quién sí y a quién no, y probablemente a algunos o muchos sí les vamos a dar pretratamiento porque no tenemos la disponibilidad a corto plazo de la anatomía coronaria. Claro, que es el valor de esta lámina, ¿no? Que tú, para decidir qué haces con tu tratamiento antitrombótico, tienes que tomar en cuenta algunas características clínicas del paciente, su medicación, la forma en que lo vas a invadir, la forma en que lo vas a tratar. Y ahora nosotros tenemos que tener un cuadro particular para nosotros los venezolanos, donde ponemos disponibilidad de servicios para o invasión o medicamento o lo que corresponda, y tiene que estar incluida porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Y además, esa es la verdad no solo en Venezuela, esa es la verdad también en otros centros. Lo que pasa es que no tiene el extremo de las dificultades por las que nosotros atravesamos. Pero la edad del paciente, el sexo, si el paciente tiene angina recurrente y yo no lo puedo, está en una angina acelerada, yo no lo puedo estudiar inmediatamente, ese paciente es muy difícil que nosotros no lo protejamos con doble terapia antiplaquetaria y con heparina de bajo peso molar. Es muy difícil que no lo hagamos y que nos juguemos el riesgo de complicaciones hemorrágicas, pero es mucho más fácil en general lidiar con una complicación hemorrágica que con una trombosis de una arteria coronaria. Efectivamente. Bueno, yo creo que incluso para concluir un aspecto de la discusión, para que quede claro, en el sentido, incluso porque hay médicos jóvenes acá, es que la condición en la que un síndrome coronario agudo sin elevación del ST pasa a prácticamente a ser con elevación del ST la inestabilidad clínica, que haya angina refractaria, la inestabilidad hemodinámica, que el paciente esté hipotenso y que no responda a líquidos, y que el paciente tenga inestabilidad eléctrica, que tenga taquicardia ventricular o tenga fibrilación ventricular y haya sido resucitado y vuelve con la arritmia ventricular. Y en el electro, que tenga desnivel del ST en todas las derivaciones, con ABR, con elevación del ST en ABR, o que tenga que nos faltó hablar de el infarto posterior verdadero, cuando tiene desnivel del ST en B1, B2, que es para los efectos una elevación del ST en la cara posterior. Ese es el otro escenario que el paciente también debería ir a intervención coronaria de una vez. Eso sería como para resumir el punto. Por cierto está aquí un alumno del doctor Vallés, que dice que el infarto de cara posterior no existe. El doctor Mendoza, pero dice, no el doctor Mendoza lo dice, sino el doctor Vallés, sino que siempre es un infarto de la cara, de alguna manera, de la cara lateral, pero solamente se lo digo como curiosidad, porque es una discusión que muchas veces se ve en Twitter cuando los alumnos cuando decimos nosotros posterior, ellos nos corrigen diciendo que exacto, pero tiene correlación con una obstrucción total de la arteria. Totalmente. Entonces, independientemente de la semántica, ¿no? Sí, no, totalmente. Vamos a ver. Entonces, la otra cosa que se definió aquí, que es muy importante, son los pacientes de alto riesgo de sangrado o de muy alto riesgo de sangrado. Y eso es también muy relevante porque nos permite hacer cosas prácticas. Y los pacientes de muy alto riesgo de sangrado son los pacientes o que tuvieron un sangramiento en el último mes o que van a tener una cirugía impostergable, por ejemplo, por condiciones oncológicas, en el próximo mes.
un mes antes, un mes después de que nosotros hagamos el procedimiento. Esos pacientes son de muy alto riesgo de sangrado y nosotros tenemos que adaptar nuestra prescripción y nuestra conducta terapéutica de revascularización a esas circunstancias. Después están los pacientes de alto riesgo de sangrado, que son los que clasificamos de acuerdo al método que decidamos, pero generalmente usamos el PRECISE para decidirlo, y de acuerdo con eso, los de alto riesgo, entonces nosotros podemos escoger cuánto tiempo, y que es la discusión que deberíamos dar a continuación. Porque es muy importante, porque ahora nosotros teóricamente tenemos una lista, tenemos casi un menú para decidir cómo tratamos desde el punto de vista antitrombótico a los pacientes después de un síndrome coronario agudo, y vean nuevamente que hacen extraordinario hincapié en el riesgo de sangrado de los pacientes, el grupo de muy alto riesgo, el grupo de alto riesgo y el grupo de riesgo convencional, que es el que más manejamos. Fíjense que el grupo de riesgo convencional nosotros no discutimos en general, que son 12 meses de tratamiento. Pero aquí tenemos un tiempo tan corto como un mes de tratamiento posterior a una revascularización en un síndrome coronario agudo, o tan corto incluso como 3 meses, como lo propone, por ejemplo, el Twilight. Entonces, bueno, es muy interesante que ustedes me den sus opiniones al respecto, ustedes que son unos fanáticos de las drogas antitrombóticas. Bueno, una de las cosas es que la aspirina siempre está, ¿no? La aspirina sí. En todos los escenarios. Está lo que va hasta que te digo, por ejemplo, aquí. ¿Alto riesgo? En este de alto riesgo, por ejemplo, en el Twilight, ellos, aquí lo continúan, pero el Twilight propone invertir esto, ¿no? Aquí ponen aspirina y clopidogrel, y después siguen con aspirina solo, o sea, hacen la doble terapia solo 3 meses. Pero el Twilight propone aspirina, ticagrelor, aquí, y se quitan luego la aspirina y siguen los otros 9 meses, siguen con ticagrelor. Porque la justificación es que el paciente tuvo un síndrome coronario agudo, o sea, que tú tienes un alto riesgo trombótico, además del hemorrágico, y entonces le atribuyen la mayor complicación. Para obtener lo mejor de ambos mundos, prefieren quitarse la aspirina, disminuir los sangramientos de manera muy significativa y seguir con ticagrelor. Pero para eso es la discusión de nosotros. Sí, bueno, al mismo tiempo habría que dejarlo solo, porque cuando combinas con aspirina, cuando combinas con aspirina, siempre piensas que clopidogrel es menos potente que ticagrelor y prasugrel, y que si un paciente tiene alto riesgo hemorrágico y tú vas a usar aspirina, deberías usar aspirina con clopidogrel, precisamente porque el clopidogrel tiene menos potencia antiplaquetaria. Entonces, pero ahora la única opción que daría es dejar a prasugrel o ticagrelor solos, pero sin aspirina, si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico. Esa es la propuesta. O sea, la propuesta ahora no está en la guía, porque la estamos viendo que no está. Pero la propuesta, que estoy seguro que la van a revisar, es la posibilidad de seguir aquí. No sé si se está viendo, se está viendo que yo señalo. Sí. De seguir aquí con ticagrelor. O sea, esto va 3 meses con ticagrelor y aspirina. Aquí te quitas, te sales de la aspirina y sigues con ticagrelor para el resto de los meses. Que sería el equivalente a lo que tienes en bajo riesgo al lado, que sería aspirina, ticagrelor por 3 meses y luego ticagrelor por el resto del tiempo. Exactamente, esto que te... Bueno, pero curioso es el de la extrema derecha, que lo deja con clopidogrel solo. Le das aspirina por 1 mes y lo deja con clopidogrel solo. Porque es muy alto riesgo de sangrado. Exactamente. Exacto, tal cual. Muy alto riesgo de sangrado, y entre los dos, las complicaciones hemorrágicas digestivas en realidad son mayores con aspirina que con clopidogrel. Y entonces, ahí, a pesar de la potencia, produce más lesión gástrica directa que el clopidogrel. Y entonces prefieren jugársela con clopidogrel que jugársela con aspirina y el sangrado, el riesgo muy alto de sangrado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, la verdad es que lo interesante es que nosotros nunca habíamos tenido estas opciones. Nosotros ya está, pues, síndrome coronario agudo, dos drogas, 12 meses, y se olvidaba el tema, y además no había discusión, no había ajuste, y el cirujano operando y nosotros tirando las tabletas de clopidogrel dentro del pabellón, porque el paciente no se le podía suspender porque tenía un stent. Pero ahora tenemos una excelente opción porque la tecnología cambió, porque los stents son mejores,
son más delgados, cambiaron sus biopolímeros, cambiaron la forma como se libera la droga y permite una gran versatilidad para que nosotros tratemos ahora a estos pacientes. Sí, bueno, la otra cosa que habría que considerar también es el hecho de que el ticagrelor tiene un efecto que dura menos que el prasugrel. Y eventualmente si tiene un paciente con alto riesgo de sangrado, la ventaja de dejarlo con ticagrelor solo es que si le quitas el medicamento, la función plaquetaria se recupera más rápido. Claro, es reversible. Que dejarle el clopidogrel. Eso sería la crítica que le haría a este de la extrema derecha, dejarlo con clopidogrel solo. En todo caso, eso sería un elemento en favor del ticagrelor. Pero además, esta gente incorporó ahora esta posibilidad. El Rivaroxaban. ¿Qué hacemos después de los 12 meses? Entonces, según el estudio DAP, o según el estudio Pegaso, o según el estudio COMPAS, que el doctor Viloria presentó excelentemente, estos pacientes pudieran prolongarse el tratamiento con dosis vasculares de Rivaroxaban y clopidogrel aspirina, o con dosis ajustadas de ticagrelor, o con dosis simplemente sostenidas de aspirina con clopidogrel, como en el DAP. No sé su opinión, pero estos pacientes, ellos definieron pacientes entonces de alto riesgo trombótico y de muy alto riesgo trombótico, y tiene que ver con las características anatómicas de la enfermedad coronaria del paciente y con la revascularización que se practicó, si fueron 3 stents, si fueron 3 lesiones, si se usaron más de 60 milímetros de stent, tronco principal, bifurcación, más diabético, enfermedad renal, enfermedad polivascular, enfermedad recurrente. Y a esos pacientes pareciera estar inclinados a protegerlos, prolongando la terapia doble antiplaquetaria o el tratamiento antitrombótico dual, como ocurre con el Rivaroxaban y la aspirina. No sé sus opiniones, Eduardo. A mí me llamó mucho la atención, porque fíjense que al final de la gráfica tenemos la flecha del riesgo isquémico, ¿no? Entonces, a medida que avanza hacia la izquierda, tenemos mayor riesgo isquémico. Fíjate que ellos, en el grupo de mayor riesgo isquémico, después de 12 meses, el que están dando como preferencia es aspirina más Rivaroxaban. Sí. Si se fijan aquí en la flecha. Sí, en la flecha. En realidad en la guía pusieron 2B y a los otros dos le pusieron 2 al del Pegaso y del DAP. Pero sí, ciertamente ahí así lo proponen. Sin ninguna duda. Eso me llama la atención, porque uno pensaría lo que tú dices, uno pensaría que el Rivaroxaban es como no es la opción de entrada, pero yo me imagino que por el COMPAS que presentó José Luis y las nuevas evidencias, pareciera que está viéndose ahorita la balanza también hacia que los de muy alto riesgo trombótico exactamente, vayan hacia ese lado, ¿no? Así es. Sí. El tema es el riesgo de sangrado, igual otra vez hacia el lado derecho. Pero si de hecho, ellos lo sugieren de esta manera: si el paciente ya tiene 12 meses después del infarto y ya después de 12 meses y ha estado estable, entonces se considera enfermedad arterial coronaria estable. ¿Okay? E incluso si tiene enfermedad arterial periférica y no tiene enfermedad arterial coronaria, y va igual también, enfermedad arterial periférica estable. Y este paciente debería recibir aspirina. Entonces, si tiene alto riesgo isquémico, debería recibir Rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día. El tema está, y ellos cuando hacen el análisis posterior del estudio, bueno, porque la pregunta es, ¿qué característica tiene ese paciente a quien le vas a dar 2.5 miligramos 2 veces al día? ¿Cuáles son esas características? Si tiene dos lechos arteriales o más, es decir, tenemos 3 lechos: el lecho arterial coronario, el lecho periférico y el lecho cerebral. Si tiene 2 o 3 de esos 3, ya es un punto. Lo otro es insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y diabetes. Si tú tienes uno de esos elementos o más de uno, ese paciente debería ir a aspirina 100 miligramos o de 75 a 100, Rivaroxaban 2.5 2 veces al día, y lo único que te puede parar es el riesgo hemorrágico. Si el paciente vuelve para el otro lado, si el riesgo hemorrágico es alto, no le puedes poner el tratamiento. Fíjate que está en el extremo del muy bajo riesgo hemorrágico y alto riesgo isquémico. Ahí es donde lo pusieron. Ahí es donde lo pusieron, totalmente. Es ahí donde va, además. Ahí donde debe ir. Aquí llegamos al lomito. El lomito quiero decir porque esto también cambió bastante. Ahí, Juan, si quieres revisa las preguntas. Hay 2 preguntas ahí que debíamos responder ahorita, pero no quiero dejar de tocar esto porque estamos ya cerca de la hora de cerrar.
Pero esto es muy importante porque esto también cambió. Y nuevamente hay una estrategia de rutina, que es la que está al lado izquierdo de mi pantalla, al lado izquierdo, creo que al derecho de ustedes. Hay pacientes de alto riesgo de sangrado y pacientes de alto riesgo isquémico. Y de acuerdo a ello, nuevamente modifican la forma en que el paciente va a ser tratado. Fíjense que este es el paciente estándar que hace un síndrome coronario agudo y en el contexto de síndrome coronario agudo o viene con una fibrilación permanente o hace una fibrilación auricular paroxística, que es marcadora, como ustedes ya saben, de complicaciones vasculares propiamente, no cerebrovasculares, sino vasculares, y es predictor de enfermedades de múltiples vasos, de insuficiencia cardíaca, etc. Estos pacientes van normalmente con doble terapia. Lo más interesante es que aquí, que la triple terapia, después que revascularizamos, que es una cosa difícil de digerir para los intervencionistas, es que un paciente que le pusimos un stent a la decisión anterior va con triple terapia solamente por una semana. Y acabamos de oír en el Interamericano al doctor, al jefe de cardiología de Duke, donde que dijo claramente que ellos, de hecho, dejan la aspirina solamente mientras el paciente está hospitalizado. O sea, que puede ser 2 o 3 días y de ahí el paciente se egresa solamente en 2 drogas. Se egresa con clopidogrel, que es el 90% de los ensayos clínicos, más el anticoagulante directo que se use en el área, que puede ser rivaroxaban nuevamente o cualquiera de los otros que dice ahí Juan Amaro. Sí, bueno, ¿la pregunta o qué? Sí, bueno, la pregunta concreta es precisamente cómo realizar lo que estás hablando, pues, cómo hacer la terapia antitrombótica en un paciente que tiene una fibrilación auricular con un infarto por el miocardio. No, ¿Okay? Aquí está. Entonces la respuesta es precisamente triple terapia. Solamente una semana. Una semana, pero la que quitas es la aspirina. Este es cintillo que aquí le quitas la aspirina. Exacto, y la otra opción entonces es dejarle con un inhibidor PDoye-12, que sería clopidogrel, más aspirina, y dejarlo incluso por 6 meses máximo. ¿Ok? Aquí. Y depende. Tiene alto riesgo de sangrado hace solamente 6 meses y después lo deja solo. Pero se puede llevar a 12 meses incluso. Se puede llevar a 12 meses perfectamente si el paciente es de bajo riesgo de sangrado. No, ahora, es el verde, claro, aquí sí. Aquí es 12 meses seguro. El paciente es un paciente normal. Y el otro, alto riesgo de sangrado es este que está aquí en el centro. Exacto. Y después que llega a los 12 meses, le dejas el anticoagulante oral solo. Cuando hablamos de anticoagulante oral, decimos que puede ser warfarina incluso. Pero la tendencia y la recomendación es que uses rivaroxaban, edoxaban, apixaban o dabigatran. Cualquiera de esos 4. Pero el único que tiene una evidencia en un estudio reciente es rivaroxaban en el estudio FIRE, que demostró que los pacientes con rivaroxaban incluso fue 10-15 miligramos porque fue una población japonesa, pero en nuestra población sería 20 miligramos, la dosis que habría que usar de manera permanente después de los 12 meses. En ese caso se comparó rivaroxaban más un antiplaquetario, incluso se probó rivaroxaban más prasugrel, más aspirina y unos pocos casos más ticagrelor versus el antiplaquetario solo. Y resultó mejor el anticoagulante solo. Y el anticoagulante solo, en este caso, fue rivaroxaban. ¿Ok? Es muy importante. Que el otro brazo, ¿no? Porque ustedes están hablando del brazo estándar y del brazo con alto riesgo de sangrado, que es el que tiene la triple terapia por una semana. Pero el paciente con alto riesgo isquémico queda como estaba en el 2015. Queda con triple terapia durante un mes. O sea, el paciente que le ponemos el tronco, que le ponemos el largo, todavía no se dejan con una semana. O sea, a menos que tengan alto riesgo de sangrado. Si tienen riesgo de sangrado normal o bajo riesgo, eso se dejan con triple terapia todavía un mes. Sí, bueno, ahí el intervencionista le tiene que decir al clínico cómo fue el procedimiento. ¿Cómo va a proceder? Y cómo fue ese implante del stent, si existe riesgo de trombosis del stent, de restenosis. Es más, yo creo que es responsabilidad del intervencionista decirle, este paciente le deja la aspirina por un mes. Exacto, o no. Es muy importante, porque además... O una semana nada más. También influye en el mundo real el tipo de stent que le pusimos, porque, por ejemplo, en Venezuela no siempre se le ponen a los pacientes los stents de tercera generación. Es decir, un stent de segunda generación o un stent
chino que tiene cirulismo y tal, para cuidadito con suspenderle eso en la semana. Claro, por eso, nuevamente, el mundo real y el mundo ideal. Lo más importante para llevar es que, bueno, esto cambió, nosotros no usábamos una semana solamente, triple terapia una semana, y lo otro que cambió es cuando se termina el año, solamente queda con anticoagulante, y era muy frecuente que nosotros los intervencionistas creyéramos que al menos debería tener aspirina para proteger los estengos, pero en realidad no hay ninguna indicación por evidencia para hacer eso, y el paciente solo debe quedar con anticoagulante. Ya el tiempo de endotelización está completado y esos pacientes deben ir sin ningún otro agregante plaquetario. La otra cosa es que ese gráfico es de síndrome coronario agudo sin elevación persistente del ST, pero está el otro escenario, que está en la guía de FA, que es el paciente con síndrome coronario crónico, ¿ok? Entonces, que le haces una intervención coronaria percutánea y tiene FA. Ese paciente se le da igual la triple terapia por una semana y se le da la doble terapia por 6 meses. Aquí el paciente se deja con un anticoagulante oral solo a los 6 meses. Sí, cuando es enfermedad coronaria estable. Totalmente diferente, sí. Totalmente de acuerdo. Y esta es una historia que tiene poco tiempo. Esta historia empezó, el primer estudio que se publicó fue el Pioneer en el 2013, después vino en el 2017 el Ridual con Dabigatran, después vino Apixaban Augusto, y después el último fue Entros con Edoxaban, y en esos 4 estudios se demostró claramente, y esa es la fuente de la evidencia, es que un anticoagulante oral directo más un inhibidor P2Y12 es más seguro que la triple terapia. Totalmente. Entonces, en todo caso, ese es el mensaje grande. Esos 4 estudios dejaron claro que la evidencia es que la doble terapia es mejor que la triple. Y por eso es que se hace lo que se hace en la actualidad. Ok. Aquí hay otras preguntas. No sé si tú las ves allí, Juan. ¿Tenemos 2 o 3 minutos para responder lo que queda aquí de preguntas o tenemos que cerrar? Aquí yo tengo unas preguntas de la doctora Maite. La mayoría la hemos contestado. La precarga no debería administrarse si el paciente va a ser llevado a angiografía coronaria en las primeras 24 horas, tal cual. No hay. Y de no ser así, se precarga, bueno, eso es lo que estábamos hablando. Si el paciente va a prolongarse, casi todo no está en las guías, está extra guía, o sea, que está fuera del... Pero, claro que nosotros creemos en la carga isquémica clínica del paciente, diabético, anciano, fumador, ese paciente, si no va a angiografía precozmente, debe protegerse con clopidogrel y aspirina a dosis estándar. No tiene que ser 325 miligramos de aspirina, sino la dosis estándar de 81 miligramos o la dosis vascular. Sí, el otro punto es el mismo de siempre, pero yo creo que hay que aclararlo, que es si el paciente está en una situación que ya tú sabes que no hay manera de que le hagan la intervención coronaria percutánea. El paciente va para el tratamiento médico por una razón social. ¿Cómo es la terapia antitrombótica? Esa es la pregunta. Okay. ¿Le vas a dar la aspirina con un inhibidor P2Y12? ¿Le vas a dar carga o no le vas a dar carga? Si el paciente no va para intervención percutánea. No hay intervención percutánea. Si el paciente no va a intervención percutánea, o sea que va a tratamiento conservador. Si yo estaría nuevamente en el mundo ideal, pues, porque mira, el señor se niega, pues, porque por su creencia religiosa se niega que le haga cualquier intervención. Bueno, entonces, ese paciente lo cargo con ticagrelor, que tiene evidencia más que demostrada en síndromes coronarios de todos los tipos que van con tratamiento conservador, y aspirina, y lo dejo en tratamiento crónico como eso. Okay. Sí, igualmente, desde el CURE comenzó esto, y los pacientes que fueron con tratamiento médico fue mejor cuando les fueron tratamiento doble terapia antiplaquetaria, y ahí el paciente lo cargas con 300 miligramos y con aspirina 300 inicialmente, pero luego lo deja en 81 miligramos. Entonces el mensaje es claro. Si el paciente tiene la opción de ir a intervención por la percutánea, no le descarga y no le des doble terapia. Exactamente. Y si da tratamiento médico, se le da carga con ticagrelor y aspirina como primera opción, y si no hay ticagrelor y aspirina, con clopidogrel. Claro. Sí. Clopidogrel, sí, de hecho, la guía te lo dice clarito. Si no hay ticagrelor y no hay prasugrel, usa clopidogrel. No nos quedó tiempo para esto, pero bueno, es importante que sepamos que ahora el Minoca tiene mucho más opciones de diagnóstico. Ahora la revascularización coronaria se puede complementar y se complementa en muchos centros del mundo con imagen intracoronaria, la utilización de IBUS o ultrasonido intracoronario o de tomografía de coherencia óptica intracoronaria, que permite
discriminar exactamente cuál fue el mecanismo fisiopatológico que condujo al síndrome coronario agudo. Cuando uno hace la ecografía ve las coronarias normales, pero cuando pone un cable adentro de fibra óptica como el de la OCT, puede ver la erosión de la placa con precisión y atribuir ese desenlace a una enfermedad ateromatosa complicada y se debe tratar como tal. Igual, cuando haces resonancia magnética nuclear del corazón, encuentras diferentes patrones. Hay patrones isquémicos y hay patrones no isquémicos que te van a permitir discriminar miocarditis, Takotsubo, enfermedad coronaria obstructiva, etc. Y eso debería ser obligatorio en todos los MINOCA y está siendo la tendencia mundial y nuevamente la vamos a adaptar según nuestras posibilidades. Cuando uno hace un OCT, la verdad es que es como ver una pieza de anatomía patológica de una arteria coronaria, una cosa impresionante, casi una cosa mágica y te permite tomar decisiones mucho más precisas. Sí, bueno, en nuestro medio definitivamente prácticamente la opción y cuando se puede es llegar a un ecocardiograma con resonancia magnética. Pero, y tal vez angiotat, pero ya de los estudios intracoronarios ya son muchas las limitaciones. Claro, claro. Sí. Para llegar al diagnóstico preciso del MINOCA, de claro, cuál fue la causa, ¿no? De cuál fue la causa, de manera de poder, claro, es muy importante porque al menos alguna imagen de resonancia, incluso una imagen de tomografía, te pudiera ayudar a tratar de determinar la carga isquémica de placa del paciente y de manera a ser más agresivo y asumir que el evento fue relacionado con las coronarias. Si ves una gran remodelación positiva, a pesar de que no tiene obstrucción en las coronarias, pero tiene una enorme placa en la descendente, muy probablemente eso fue aterosclerótico y no fue miocarditis, y ese paciente debe ir con tratamiento convencional como cualquier otro paciente con infarto. Mientras que, bueno, si no tienes nada, tienes unas coronarias totalmente limpias y es un paciente joven, probablemente vas a pensar en otras etiologías.